El nombre Ragnarok suele traducirse como destino de los dioses o crepúsculo de los dioses, aunque la etimología exacta y las formas del término son objeto de discusión. Y aquí aparece una de las características más fascinantes de la mitología nórdica. Los dioses saben que van a morir. Odín sabe que llegará el momento en que Fenrir lo devorará. Thor sabe que combatirá contra Jormungandr y que el veneno de la serpiente acabará con él. Freyr sabe que se enfrentará a Surtr y que no podrá vencerlo. Tyr sabe que luchará contra Garm. Heimdall sabe que se enfrentará a Loki. Y, aun sabiéndolo, no huyen del destino. Esa idea es fundamental para comprender la mentalidad heroica que transmite la literatura nórdica. Para entender el Ragnarok hay que retroceder muchísimo. El universo nórdico está organizado alrededor de Yggdrasil, el gran árbol cósmico. En torno a él existen distintos mundos o regiones asociados a dioses, gigantes, humanos y otras criaturas. Pero el universo no es eterno. Los dioses pueden ser inmensamente poderosos, pero no son omnipotentes ni inmortales en el sentido absoluto. Y existe una fuerza que incluso Odín teme. El destino. Las nornas, Verandi y Skuld, están vinculadas al destino. En las fuentes nórdicas aparecen asociadas al tejido o determinación de lo que será. Y esto genera una paradoja extraordinaria. Odín es uno de los seres más sabios del cosmos, pero no puede simplemente eliminar aquello que sabe que sucederá. Odín no es solamente el dios de la guerra. También es dios de sabiduría, conocimiento, poesía, magia, muerte, inspiración, runas. Y está obsesionado con conseguir conocimiento. Por eso consulta a seres que poseen saberes antiguos. Uno de los episodios más importantes ocurre cuando Odín obtiene conocimiento relacionado con el Ragnarok. En la Voluspa, una vidente habla sobre el pasado, el presente y el futuro del cosmos. Es como si una mujer que conoce los secretos del universo estuviera relatándole a Odín. Sé lo que va a suceder. Y lo que viene no es tranquilizador. La Voluspa comienza con una voz profética. La vidente afirma que recuerda gigantes nacidos en tiempos remotos y recuerda los primeros tiempos del mundo. Describe cómo surgieron los dioses y cómo organizaron el cosmos. Pero entonces comienza a revelar algo terrible. El futuro. La estructura de la Voluspa es extraordinaria porque presenta el cosmos como una historia que avanza, inevitablemente hacia su destrucción. Fenrir comienza como un cachorro. Pero crece. Y crece. Hasta convertirse en una criatura tan peligrosa que los dioses deciden encadenarlo. Primero intentan sujetarlo con cadenas normales. Fenrir las rompe. Después utilizan una cadena más poderosa. También la rompe. Finalmente los dioses recurren a una cadena mágica llamada Gleipnir. Su aspecto es engañoso. Parece una cinta delicada. Pero está hecha mediante elementos imposibles, asociados en la tradición a el sonido de las pisadas de los gatos, la barba de las mujeres, las raíces de las montañas, los tendones de los osos, el aliento de los peces, la saliva de los pájaros. Es decir, cosas que aparentemente no existen. Fenrir sospecha. Acepta probar la cadena, pero exige una garantía. Alguien debe colocar una mano en su boca. El dios que se atreve es Tyr. Fenrir queda atrapado. Entonces comprende que ha sido engañado. Y cierra las mandíbulas. Tyr pierde la mano. Desde entonces Fenrir permanece encadenado. Pero no para siempre. Aquí aparece una de las ideas más profundas del Ragnarok. Los dioses intentan impedir aquello que temen. Pero sus propias acciones contribuyen a crear las condiciones del futuro. En cierto sentido, el intento de evitar el destino forma parte del destino. Fenrir está encadenado porque los dioses saben que será peligroso. Pero precisamente por haberlo encadenado, Fenrir se convierte en enemigo de los dioses. Durante el Ragnarok romperá sus ataduras. Y entonces buscará a Odín. Thor es el gran defensor de los dioses y de los seres humanos. Su martillo es Mjolnir.
Su enemigo monstruoso es Jormungandr. Y durante el Ragnarok ambos tendrán su enfrentamiento definitivo. Thor conseguirá matar a la serpiente. Pero la victoria tendrá un precio. La serpiente expulsará su veneno. Thor caminará solamente unos pasos. Y caerá muerto. La tradición suele resumir su destino de una forma brutal. Thor vence a Jormungandr, pero el veneno lo mata. Esto es importantísimo. En el Ragnarok no existe necesariamente una victoria limpia. Incluso los vencedores pueden morir. La tercera criatura es él. Los dioses la envían al reino de los muertos. Allí se convierte en su gobernante. Él no es exactamente equivalente al concepto cristiano de infierno. Ese paralelismo puede inducir a error. En la cosmología nórdica, los destinos de los muertos son variados y no todos dependen de una idea de premio o castigo idéntica a la cristiana. Él gobierna una región de los muertos. Y durante el Ragnarok también estará implicada en el enfrentamiento contra los dioses. Ahora llegamos a uno de los acontecimientos más importantes antes del Ragnarok. La muerte de Bolde. Bolde es hijo de Odín y Frigg. Es descrito como hermoso, luminoso y amado. Su muerte es una tragedia cósmica. Frigg intenta protegerlo. Hace jurar a prácticamente todas las cosas existentes que no harán daño a Bolde. Pero hay una excepción. El muérdago. Frigg considera que es demasiado insignificante para representar peligro. Loki descubre la excepción. Y fabrica una especie de arma diagonal proyectil a partir del muérdago. Después engaña a HR, el hermano ciego de Bolde, para que lo lance. Bolde muere. Y aquí ocurre algo terrible. El mundo pierde una de sus figuras más luminosas. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Cuando hablamos de los vikingos, estamos hablando de sociedades escandinavas que abarcan siglos y regiones distintas. No existía una única iglesia nórdica centralizada que dijera: esto es exactamente lo que todo escandinavo debe creer. Las creencias variaban. Además, las fuentes escritas que tenemos son posteriores a la época vikinga en muchos casos. Esto es fundamental. La mayoría de lo que sabemos del Ragnarok procede de textos islandeses medievales. La Edda poética conserva poemas que probablemente contienen tradiciones mucho más antiguas, pero el manuscrito que los conserva, el Codex Regius, es medieval. Y la Edda prosaica fue compilada diagonal escrita por Snorri Sturluson en el siglo XIII. Gylfaginning presenta el origen y destrucción del mundo mediante un diálogo entre Gylfi y tres figuras misteriosas. Por tanto, no poseemos un manuscrito escrito por un vikingo de la época de Ragnarok. Lo que tenemos es una tradición literaria medieval que conserva material mucho más antiguo.